compañeros, vamos a iniciar. Ya tenemos 28 personas conectadas. Les tengo la desagradable noticia que lamentablemente, pues la plataforma la que está molestando, entonces por eso me tocó abrir por esta ventana, porque abrí una sesión adicional en la que siempre trabajamos y no nos lo permitió. La mala noticia es que esta plataforma no nos permite grabar. Entonces toca que por favor estén muy pendientes de lo que vamos a hablar y pues que sean conscientes que no podemos grabar esta sesión. Bueno, grabamos, me imagino que quedó grabada la primera parte, la media hora que estuvimos conversando sobre los grupos, pero esta parte lamentablemente no nos la permite grabar porque esto era con un usuario que teníamos de correo Micena, de @Micena, y eso ya no estamos, ya no nos lo permite. Sí, claro, podríamos hacerlo por Office, pero pues ya empecé y esa tampoco me da la opción de grabarla en la plataforma. Entonces ya definitivamente no vamos a perder más tiempo. Voy a mostrarles lo que tenía para mostrarles, la presentación que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy de las evidencias, que realmente es lo que es importante. Trataré, bueno, pero lo que sí puedo hacer es que les envío, no sé cómo, por correo, me imagino, la presentación de lo que voy a proyectar en el día de hoy. ¿Les parece? O si alguien tiene como Sí, grabar, señor. si alguien tiene como grabar pantalla, pues lo puede hacer para que la compartan de manera interna. No sé si lo... Profe, Señora pues, por mi Jenny. parte encontré una forma como grabar. Sí. Sí, estoy grabando, pero pues, o sea, si puedo compartirla, yo la comparto, pero porque no sé, o sea, la verdad me están ayudando. Sí, yo también estoy grabando con Windows ALR. Windows ALR me permite grabar, pero no sé, es después como queda un archivo muy pesado, ¿no? Si me lo deja subir a la plataforma, lo subimos, o si no, pues ahí quedamos. Listo, bueno, muy bien, compañeros. Entonces, claro, por supuesto que quien pueda grabar, fabuloso, para que lo pueda compartir con sus compañeros. Voy a compartir la pantalla para poder mostrar lo que tenemos para mostrarles el día de hoy. ¿Listo? Muy bien, ¿ya están viendo mi pantalla compartida? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy es que 4 de octubre. 4 de octubre tenemos que evidenciar las actividades que vamos a realizar en la semana siguiente. Como tenemos actividades ya programadas hasta el 8 de octubre, vamos con la siguiente, que son las que nos corresponden al 11, 14 y 17 de octubre. La evidencia para el 11 de octubre hace referencia a la formulación del proyecto de software, la del 14 a un formulario de recolección de información. Ya hemos hablado de las diferentes modalidades que tenemos para recolectar información, y la última evidencia, que es la que se debe presentar el 17 de octubre, hace referencia a los requerimientos funcionales y no funcionales del software. ¿Listo? Entonces iniciemos. Vamos a hablar primero de las 7 razones principales por las que los requerimientos son importantes para el desarrollo de software. La primera dice que es definir el alcance del proyecto. Ya vamos a profundizar un poquito sobre cada una, identificar los riesgos potenciales, proporcionar una base de datos de pruebas, dar dirección a los desarrolladores, el requisito de salvaguarda la experiencia del usuario final, fomentar la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo, lo que estábamos hablando previamente, y por supuesto entre los miembros del equipo y el cliente, ¿no? Pues es fundamental. Y por supuesto, la otra razón por la cual tenemos que hacer un muy buen análisis de el desarrollo del software, de los requerimientos, etcétera, y de la propuesta que vamos a llevar a cabo, pues es evitar costos de retrabajo y sorpresas de última hora. En la medida que hagamos un trabajo bien hecho, seguramente no se nos va a presentar esta situación. Bueno, primero, definir el alcance del proyecto. Mire, este punto es fundamental en cualquier actividad del ser humano, pero sobre todo en desarrollo de software. ¿Por qué? Porque resulta que si uno no define el alcance del proyecto, mañana, pasado mañana, seguramente vamos a tener miles de inconvenientes en los cuales el cliente nos va a decir, pero ¿cómo así si usted me dijo que me iba a hacer un e-commerce en el cual me iba a permitir relacionar los 4,000 productos que yo voy a ofertar el año entrante en mi negocio?
Pero ¿cómo así si es que esos productos usted todavía no los tiene en su negocio, todavía no los está comercializando? ¿Por qué me está diciendo eso? Ah, bueno, pero es que eso fue lo que yo le entendí a usted. Por eso es tan importante definir el alcance del proyecto. Y eso es en todo. Si yo contrato a una persona para que me pinte la casa, pues yo tengo que decirle, usted me tiene que pintar la casa de esta y de esta otra manera, porque si yo mañana le digo, él me va a decir, no, pero es que usted no me dijo que le tenía que pintar las paredes de por dentro, usted me dijo que le pintara algo, etcétera. Entonces es muy importante definir el alcance. Los requerimientos de software ayudan a determinar las características que estarán en el producto final. ¿Cuánto tiempo llevará a desarrollar esas características y cuánto costará? Si el alcance de un proyecto no está bien definido, puede conducir a un deslizamiento del alcance. El deslizamiento del alcance ocurre cuando el alcance de un proyecto comienza a expandirse, lo que les estaba diciendo, más allá del acuerdo inicial. Puede suceder porque las partes interesadas comienzan a incluir una nueva característica o porque el equipo de proyecto no hizo un excelente trabajo para definir el alcance en primer lugar. Lo que les estaba diciendo, el cliente le puede decir, no, es que usted y yo acordamos que usted me iba a hacer una página en la cual yo iba a poder publicitar todos mis productos, pero resulta que el señor mañana o pasado mañana cambia de razón social o de actividad y ya no va a vender empanadas, sino que va a vender zapatillas. Entonces yo tengo que ponerme a reformar toda la página y ya no hacerle publicidad a las empanadas, sino hacerle publicidad a las zapatillas. Eso es porque no se hace una buena definición del alcance del proyecto. Yo no le puedo decir, cuando uno hace un alcance, uno traza tiempos. Yo no puedo esperar que decirle al cliente, no, pues ahí vamos trabajando a medida que yo vaya, porque es que eso es un desgaste. A mí me puede tener el cliente ahí todo el tiempo, pero mientras que si definimos el alcance en tiempo, en economía, en características, en requerimientos, etcétera, pues nos curamos en salud y no vamos a tener ningún inconveniente mañana o pasado mañana. Bueno, voy a darle un momentico al chat esto porque creo que alguien se quiere conectar y me da pena que de pronto esté esperando. Listo, muy bien. Continúo. Entonces, identificar los riesgos potenciales. ¿Cuáles son los riesgos potenciales? Los requerimientos también ayudan a identificar los riesgos al principio del proceso del desarrollo y dependiendo eso es importante, dependiendo de la metodología que se esté utilizando, ahorrando tiempo y dinero considerables más adelante. Al identificar los riesgos temprano podemos evitar por completo o establecer planes de contingencia para mitigar su impacto durante el desarrollo del software. Algunos de los riesgos más comunes que se pueden identificar a través de la recopilación de los requerimientos son los siguientes: objetivos indefinidos o contradictorios. Tiene mucho que ver con el alcance, ¿no? Falta de comprensión de la necesidad del usuario, falta de recursos del usuario. Mañana o pasado mañana me dice, no hermano, yo ya no le puedo seguir pagando por el desarrollo de mi página, entonces dejemos ahí. O el usuario me puede decir, no, es que mire que la EPS para la cual usted está desarrollando este software de admisión de citas quebró y pues ya no tenemos más plata, etcétera. Eso son riesgos que se pueden presentar. También crear plazos poco realistas. Yo no le puedo decir a una EPS o a nadie, yo no le puedo decir a nadie, venga, yo me comprometo a que le hago ese software y se lo entrego mañana a las 8 de la mañana. Pues es imposible, porque requiere tiempo, porque tengo que hacer la recopilación de requerimientos, porque tengo que mirar las fuentes, porque tengo que hablar con el usuario final, porque tengo que hablar con las partes interesadas, porque tengo que mirar en qué voy a desarrollar, porque tengo que mirar qué componente técnico tiene el usuario, qué componente técnico de hardware o de software necesita modificar, etcétera. Entonces toca ser muy realista con los plazos, con los tiempos que se trazan para la entrega del proyecto. Bueno, muy bien. Otra, ¿cómo se dice? Característica que es bien importante tener es que se proporcione una base para las pruebas. Los requerimientos de software proporcionan una base para las prácticas. Al tener un conjunto completo y bien documentado de requerimientos, los ingenieros de software pueden crear casos de prueba que cubren todos los aspectos de software que están desarrollando. Las pruebas ayudan a garantizar que el producto final cumpla con todas las expectativas del cliente. Además, los requerimientos pueden crear pruebas automatizadas. Estas pruebas pueden ejecutarse
automáticamente cada vez que se cambia el código, proporcionando comentarios a los desarrolladores sobre los cambios que realizaron, rompieron o no alguna funcionalidad existente. Esto de proporcionar una base de prueba es lo que antes los desarrolladores de software conocíamos como trabajar en paralelo. Cuando trabajamos en paralelo es que existe un sistema de información, pero lo vamos a optimizar, lo vamos a mejorar, le vamos a cambiar, etcétera. La posibilidad de proporcionar la base de pruebas es que podamos trabajar simultáneamente en los dos proyectos. O sea, en producción estamos con el sistema antiguo, pero vamos alimentando nuestro nuevo aplicativo, nuestro nuevo sistema, nuestro nuevo desarrollo con situaciones reales que se están desarrollando en nuestro software ya existente. Cuando hacemos eso, pues podemos hacer comparación, podemos mirar, oiga, aquí funciona, pero aquí tiene este error, entonces como en nuestro nuevo sistema podemos optimizar o mejorar esta situación. Mientras que si uno no tiene dónde hacer pruebas, donde uno no tiene el espacio, los elementos para probar que lo que está haciendo lo está haciendo bien, pues uno desarrolla el software y en la máquina de uno esa vaina vuela. Pero cuando usted lo va a montar, cuando lo va a implementar, dice, oiga, pero es que yo no sabía que eso ocurría, etcétera. Entonces es bien importante poder trabajar en paralelo, tener donde hacer pruebas de lo que yo voy haciendo, de lo que voy desarrollando, de lo que voy implementando, para que el uso, y claro, las nuevas metodologías de desarrollo de software nos tienen en constante comunicación con el cliente, con todas las partes interesadas. Entonces está el gerente, yo le puedo mostrar al gerente, pero sobre todo le puedo mostrar al usuario final, ¿no? Que es a la persona que realmente se va a sentar allá a alimentar la base de datos que yo estoy desarrollando. Digo, mire, cuénteme, vaya desarrollando, vaya mirando, vaya probando, para que mañana o pasado mañana esta vaina, el día que tengamos que entregarle este desarrollo, funcione perfectamente. ¿Listo? Dar dirección a los desarrolladores. Los requerimientos también proporcionan una hoja de ruta para el proceso del desarrollo. Pueden ayudar a los desarrolladores a comprender cómo encajan las diferentes piezas del software y qué necesidades deben satisfacer primero. Además, los requerimientos bien escritos pueden ahorrar tiempo a los desarrolladores al proporcionar instrucciones claras y concisas. La dirección puede ayudar a evitar malentendidos sobre los objetivos del proyecto y evitar que se arrastren. Ese evitar que se arrastren hace referencia a que se tiene que tener constante comunicación y que las partes interesadas le den la prioridad a los desarrolladores de obtener la información que la requieren en el momento que la requieren. Lo que es darle la dirección es como permitir que tengan acceso a donde tengan que ingresar, a bases de datos, a información, a documentos, etcétera, a las fuentes específicas para poder contar con toda la información y poder hacer un desarrollo óptimo de acuerdo a los requerimientos que tiene el cliente. Pero el cliente tiene que darle esa dirección al equipo desarrollador, tiene que darle la posibilidad de que pueda acceder, de que pueda entrar, de que pueda ingresar, para que no se quede, discúlpenme la expresión, de pronto colgado de la brocha porque no, es que no me dejan entrar a la base de datos, no, es que, etcétera. Entonces esas situaciones son las que se deben prever para poder lograr un desarrollo óptimo. El requisito de la salvaguarda, la experiencia del usuario final. Es fundamental el usuario final. Los requerimientos de software ayudan a salvaguardar la experiencia del usuario final. Él más que nadie sabe cómo funcionan las cosas, bien sea de manera manual, o bien sea con el sistema anterior, o bien sea en otro sistema operativo, o bien sea cómo está funcionando hasta ahora, y es él el que nos va a decir, oiga, eso sí está funcionando perfectamente en el nuevo aplicativo. Al tener una comprensión completa y precisa de los usuarios de qué los usuarios necesitan, quieren y esperan de una aplicación de software. Los desarrolladores pueden crear productos que tienen más probabilidades de satisfacer las necesidades del usuario. La consideración del usuario final es crucial en la aplicación de misión crítica, donde la satisfacción del usuario es esencial en el desarrollo de aplicaciones. Si a mí me llama el ministro de salud y me dice, ingeniero, yo quiero que con su equipo desarrollador me hagan un aplicativo que me permita unificar las hojas de vida a nivel nacional de todos los pacientes de las diferentes EPS.
Uy, eso suena la berraquera, eso es un software revolucionario porque en la vida real no existe aún, ¿no? Pero entonces el ministro me llama y me dice eso, el ministro tiene toda la mejor buena intención, pero yo con quién tengo que hablar, pues con las EPS, con los desarrolladores de las EPS, que decirles, venga, ustedes tienen una base de datos de las historias clínicas de los usuarios, cómo las tienen, en dónde las tienen, etcétera, con cada uno de los usuarios finales, que son los que realmente saben y conocen cómo está la situación actual, porque el gerente tiene la plata, el que tiene la plata tiene la razón, no, pero el que tiene la plata, sí, él conoce de plata y él dice, no, yo quiero que usted desarrolle un proyecto porque es que a mí el jefe de sistemas me dijo que me hacía falta tal cosa, pero el que sabe es el usuario final. De ahí la importancia, la salvaguarda de la experiencia, el conocimiento del usuario final. Fomenta la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo. Lo que les estaba diciendo, las nuevas metodologías de desarrollo de software premian la comunicación constante y permanente entre entre los miembros del equipo y por supuesto el cliente. El desarrollo de software y las aplicaciones es un proceso técnico que involucra a muchas personas diferentes con varios conjuntos de habilidades. Claro, si yo voy a hacer un software para poder hacer publicidad de determinado calzado, pues claro que yo sé de desarrollo, pero el que sabe de calzado es otro. Entonces interactúo con ese otro para poder, o sea, tengo que tener una excelente comunicación con las partes interesadas en el proyecto para que llegara a un feliz término. Actúan con un lenguaje común entre los miembros del equipo, mejorando la comunicación y la colaboración. El proceso proporciona un marco para la comunicación entre los miembros del equipo que trabaja en un proyecto de desarrollo de software con una comprensión compartida de las metas y objetivos del proyecto. Los miembros del equipo pueden colaborar más fácilmente para producir el resultado deseado. Por supuesto que si tengo una excelente comunicación con el cliente, con las partes interesadas, pues muchísimo más tengo que tener una excelente comunicación con los miembros de mi equipo, con los desarrolladores, con los que están diseñando, yo no sé, la diagramación, con los que están haciendo las entrevistas, con los que están consiguiendo la información, con los que están obteniendo los requisitos, con las diferentes fuentes, etcétera. Entonces es importantísimo la excelente comunicación con todas las partes de que interesadas en el desarrollo del proyecto. Y por último, por supuesto que es bien importante, el cliente le importa el producto final, pero también le importa su economía, y el desarrollador también tiene que pensar, o sea, esa parte económica es una arista que se ve desde los dos puntos de vista, desde parte del equipo desarrollador y desde parte del cliente, porque el cliente dice, yo pagué esta plata para que me hagan esto, entonces yo quiero esto. Y el usuario, el equipo desarrollador dice, nosotros nos vamos a ganar esta plata en tanto tiempo. Entonces, en la medida que hagamos un buen proceso y cumplamos todas esas pautas que hemos visto previamente, seguramente no se va a ver afectada la economía de ninguna de las dos partes. Si no reúne los requerimientos por adelantado, es probable que termine con un producto que no satisfaga las necesidades de los usuarios. Esto puede resultar en un costoso retrabajo en el futuro, porque si es culpa mía, si yo no conseguí mía como equipo desarrollador, no conseguí la información que necesitaba o no sabía qué sistema operativo tenía, etcétera. Si yo no consigo esa información previamente, pues mañana por la mañana cuando yo vaya a entregar el proyecto, el usuario me va a decir, oiga, pero es que yo no tengo esa máquina y usted nunca me preguntó ni me dijo a mí que yo necesitaba tener una máquina un servidor con esas características que usted me está diciendo. Yo tengo un equipo más modesto, pero usted nunca me pasó esa información. Entonces, ¿por qué? Porque no existía la suficiente comunicación, no estaba el alcance bien definido, no se tuvo en cuenta el usuario final, etcétera. Todas esas pautas y todas las premisas que hemos mencionado son las que nos llevan a que tengamos una excelente resultado final. De ahí la importancia de poder obtener lo que se pretende, que es una formulación adecuada del proyecto de software que vamos a desarrollar a partir de ya. A partir de ya, en este momento ya estamos pensando como desarrolladores de software. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes sobre esa primera evidencia que debemos presentar. Si me está... Ah, no, aquí sí me pueden hablar porque los escucho.
¿No hay preguntas? Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Sí me están escuchando? Sí. Claro, profe. Profe, respecto a las actividades, por ejemplo, de la del 8, de pronto nos puede informar es un poquito de ese tipo, de esa actividad antes de entrar pues a la que nos acaba de mostrar. Claro. Regáleme y terminamos con estas dos que me quedan y enseguida me preguntan, por favor, sobre la del 8 porque a mí se me olvida. ¿Listo? No porque tenga memoria selectiva, sino porque realmente se me olvida. Bueno. Listo, profe, gracias. Vale, muy bien. Continuamos entonces con la siguiente evidencia. La evidencia que se supone no, que debemos entregar el 14 de octubre, habla de un formulario de recolección de información. Ya tenemos claro qué es un formulario y ya tenemos claro qué información es la que necesitamos conseguir o necesitamos que el usuario final nos suministre o el cliente como tal nos suministre. Entonces, esta evidencia consiste en construir y elaborar un documento donde se pueda identificar las técnicas de licitación para el levantamiento de requisitos. La licitación es eso, conseguir la información que yo necesito para desarrollar mi proyecto. Entonces, la evidencia consiste en qué? En que nosotros como aprendices diseñemos, elaboremos un documento, un formulario que nos permita hacer esa recopilación y esa recolección de información. La evidencia se centra en aplicar las técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos. Acuérdense que hablamos de entrevistas, hablamos de formularios, hablamos de, etcétera, diferentes, ¿cómo se llama? Herramientas que nos permiten conseguir la información, arrojando después de las aplicadas de las técnicas en el proceso del proyecto de formación. ¿Un formulario qué es? Un formulario de recopilación de datos es un documento o una herramienta que se utiliza para recopilar información o datos sobre un tema o temas específicos. Por lo general contiene un conjunto de preguntas o campos en los que los participantes deben completar proporcionando información y datos. Algunas recomendaciones que nos hacen para obtener un formulario adecuado, las vamos a decir en ese momento. Definir claramente cuál es el propósito de tu formulario. ¿Por qué vas a construir un formulario? ¿Por qué consideras que necesitas hacer ese formulario? Antes de comenzar a redactar las preguntas es crucial, es importante, es fundamental que tengas claro qué información está buscando, porque si su merced no sabe qué está buscando, pues seguramente no va a conseguir diseñar un formulario adecuado, porque empieza a diseñar y bueno, yo qué le pregunto, uy, pero es que yo no tengo, pero es que no tengo ni claro qué es lo que se va a hacer, es que el usuario no, etcétera. Entonces, en la medida que tengamos claro lo que vamos a hacer, seguramente más claro nos va a quedar la definición y diseño de ese formulario. Por ejemplo, si estás llevando a cabo una encuesta de satisfacción de clientes, querrás centrarte en preguntas que te ayuden a entender qué aspectos de tu servicio valoran más tus clientes y en qué área puedes mejorar. Si tú vas a hacer un formulario para un e-commerce, pues qué le interesa al cliente y qué te interesa a ti. Al cliente que se vea mucho y tú tienes que hacer mirar cuáles son las herramientas con las cuales puedo llevar a cabo una mejor publicidad del producto que el cliente quiere, valga la redundancia, publicitar. Entonces, yo tengo que mirar cuando tengo claro qué es lo que quiero, pues empiezo a diseñar el formulario de acuerdo a lo que yo ya tengo claro qué es lo que quiero hacer. Se debe diseñar preguntas claras y concisas, no dar lugar a respuestas subjetivas, no dar lugar a que el usuario se me extienda. Las preguntas deben ser lo suficientemente clara para que los participantes las entiendan sin necesidad de aclaraciones. Yo no puedo utilizar términos demasiado técnicos que van a llegar a un usuario que no maneja el mismo idioma o la misma conversación que yo manejo. Yo tengo que buscar la manera de comunicarme en el mismo lenguaje que se comunica a mi cliente o a la persona a la cual yo le voy a aplicar o le voy a llevar a cabo las diferentes preguntas que se van a plantear en nuestro formulario. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿cómo calificarías tú con tu experiencia en nuestro servicio? Si yo me pongo a preguntarle eso a una persona que está en una sala de espera de una EPS, pues me va a empezar a decir, no, es que ustedes, y es que la EPS, y es que llevo una hora, y es que no sé qué. Mientras que si yo reformulo la pregunta y le digo,
¿cómo calificarías tu experiencia con nuestro servicio en una escala de 1 a 5? Siendo 1 muy satisfactoria y 5 muy satisfactoria. Seguramente la persona va a decir, bueno, por lo menos está siendo concreto con la pregunta, le marco 1 porque no estoy satisfecho, pero ya, no más, se acabó. O 5 porque estoy muy satisfecho con la manera como me han atendido. Es un ejemplo. Sé consciente de la longitud de tu formulario. Los formularios largos pueden desalentar a los participantes. Cuando uno se pone a llenar un formulario y tiene 60 preguntas, uno dice, no, pero 60 preguntas, yo paso. Yo no le voy a contestar todas las 60 preguntas. Entonces tiene uno que ser consciente que tiene que ser lo más concreto y conciso posible. Los formularios largos pueden desalentar a los participantes y conducir a respuestas apresuradas o incompletas. Por ejemplo, si está llevando a cabo una encuesta de opinión política, podría limitarse a las preguntas claves sobre los temas más relevantes en lugar de tratar de cubrir todos los demás temas posibles. Hay que tratar de ser lo más consciente y consecuente con el tamaño y con la cantidad de preguntas que voy a formular, porque la verdad ocurre eso. Si son muchas, el cliente o el usuario se aburre y termina contestando por contestar o haciendo lo que realmente, no suministrando la información real. ¿Listo? Bueno, muy bien. Prueba tu formulario antes de distribuirlo, eso es fundamental, es fundamental. Esto te permitirá detectar y corregir cualquier problema antes de que llegue a tus participantes. Por ejemplo, podrías hacer un pequeño grupo de personas que complete el formulario con tu equipo de trabajo, con el equipo de desarrollo de software, o si yo estoy trabajando solo, pues entonces yo hago esa encuesta inicialmente en mi casa y le pregunto a mi mamá y a mi hermano y a mi señora y a mi hijo, que ya entiende lo que yo estoy tratando de preguntar, para que ellos me retroalimenten y no vaya a salir con errores que, oiga, pero es que huevo es con H y ustedes cómo va a escribir, etcétera. Esas cosas son las que se prevén, se quieren prever probando el formulario antes de distribuirlo. Y asegurarse de respetar la privacidad de los participantes. Esto es especialmente importante si tú estás recopilando datos sensibles. Por ejemplo, si estás llevando a cabo una encuesta sobre la salud mental, sobre la salud física, asegurarte de que los datos se recopilan y almacenan en forma segura y de que los participantes son conscientes de que en qué se va a utilizar esa información que tú estás solicitando. Tú no le puedes preguntar cuál es su equipo de fútbol favorito al estadio en un día de un partido Santa Fe Millonarios a tratar de hacerle una publicidad a San Nacional, etcétera. Entonces hay que ser muy conscientes y muy respetuosos de la intimidad de las personas. Yo no le puedo preguntar en un formulario de salud física a una persona, oiga, ¿y usted por qué está tan gordo? O yo no le puedo preguntar a una persona, oiga, ¿y usted por qué se separó? Cosas de esas. Esas son cosas que son de la intimidad de las personas y que seguramente no nos la van a contestar. O a usted por qué le gustan los hombres, a un muchacho, a usted por qué le gustan los hombres, o a una niña, ¿usted está seguro que le gustan los hombres? Cosas que son propias de la intimidad. Eso no se debe preguntar. Se debe tener mucho tacto. Por supuesto que hacen encuestas y por supuesto que hay formularios, etcétera, pero se debe tener el mayor tacto posible y generalmente ese tipo de preguntas que si se deben formular se deben dejar opcionales. Si el usuario la quiere contestar, la contesta o ampliar el rango de posibles respuestas. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que el usuario diga, bueno, aquí les contesto esto porque no me interesa que ellos sepan mis gustos, o aquí les contesto esto, o no aplica, pero hay que generar esa opción. ¿Listo? Así que no subestimes el poder de un formulario como un instrumento de recolección de datos. En tu viaje académico, sumérgete en el fascinante mundo de la recolección de datos y abre las puertas al conocimiento. Tu próxima investigación podría cambiar el mundo. ¿Listo? Muy bien, compañeros, continuamos. Hay maneras diferentes de hacer formularios. Vamos a mencionar algunas pues por supuesto, hay formularios físicos, escritos, que tú los llevas, esas encuestas que le hacen a uno en la calle y la persona se para ahí 43 minutos, etcétera. Y también hoy en día tenemos pues la posibilidad de crear o de hacer la recolección de información a través de datos online. Son fáciles de usar, son altamente personalizables. Las herramientas que hay en la web en línea son de muy fácil uso y permiten almacenar
y además son de fácil recordación y de fácil respuesta y desarrollo para los usuarios. Son poderosas herramientas de análisis de información. Los datos que recogen no son nada, ojo, esto es bien importante, los datos que recogen no son nada sin la herramienta para analizarlos. Hemos dado especial preferencia a las aplicaciones que facilitan el análisis o la exportación de datos. Si tú llenas 60.000 encuestas y no sabes qué hacer con esas 60.000 encuestas, o si tienes que ponerte a sumar una por una, o si tienes que ponerte a cuantificar de manera individual las respuestas, etcétera, pues no se va a tener un objetivo, no se va a cumplir un objetivo que se traza al principio, mientras que si tú utilizas una de estas formularios para la recolección de datos online, esos mismos formularios online te dan la posibilidad de graficar, de, bueno, de filtrar, etcétera, de cuantificar de manera rápida, efectiva, las respuestas que vas a obtener en estos formularios. ¿Qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Con qué herramientas conocemos o con qué herramientas podemos trabajar? Con Google Forms es una manera de llenar formularios muy fáciles. Lo único que tú necesitas es tener una cuenta de Gmail y él te da la posibilidad de crear un formulario. Hay una base específica ya establecida, tú la puedes modificar, puedes utilizar diferentes métodos de preguntas, etcétera. Puedes utilizar respuestas de sí o no, o puedes hacer preguntas largas, o puedes utilizar respuestas de texto, o corto, largo, etcétera, preguntas de fecha, preguntas, ¿cómo se llama? Para que la respuesta sea un valor digital que no supere todas esas respuestas, todas esas posibles respuestas se pueden filtrar a través de Google Forms y tú vas a obtener respuestas más precisas, más concisas, más confiables y más fáciles de analizar. Igual ocurre con el Microsoft Forms, con otras herramientas que yo personalmente nunca he trabajado. Yo puedo hablarte de Google Forms, de Microsoft Forms, pero que sí he visto y son herramientas que tienen, no las he trabajado, repito, pero sí las he visto, son herramientas que tienen muchísimas posibilidades, como el JotForms, como el FormStack, el Typeform. Esta herramienta se caracteriza porque tiene una amplia cantidad de plantillas, entonces uno puede decir, puedo utilizar esta o esta o esta u otra. Hay muchas plantillas, igual con el Paperform, con el Foresight y con Public, que es una posibilidad de hacer un formulario online que es muy dinámico, muy, ¿cómo se llama? Con muchos colorcitos, con muchos dibujitos, muy gráfica, muy interactiva, si se permite, que es bien importante esto para los diferentes usuarios que podamos encontrar en el desarrollo y respuesta de nuestros formularios. Listo, muy bien. Alguien está tratando de ingresar, entonces permítame un momentico y los admitimos a todos. Muy bien, ya permitimos al compañero que ingrese. Bueno, muy bien. Y la última evidencia que habla en esta semana, habla de la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del software. Entonces tenemos que saber qué es eso de requerimientos funcionales y qué es eso de requerimientos no funcionales para poder llevar a cabo nuestra evidencia. Entonces, primero que todo, hay dos tipos de requerimientos en el desarrollo de software y aplicaciones. Esto ya lo preguntamos en el foro, ¿cierto? Ya hablamos de eso en el foro, ya por lo menos lo planteamos, ya hay algunos compañeros que han dado respuesta o han sentado su opinión en el foro, entonces para ellos no va a ser tan extraño la información que vamos a suministrar en este momento. Entonces, los requerimientos funcionales especifican lo que debe hacer el sistema o el aplicativo o el desarrollo que nos están pidiendo, mientras que los requerimientos no funcionales especifican de cómo se comporta el sistema. Como por ejemplo lo que nos ocurrió hace un momentico que se cayó el internet. Bueno, yo no sé si fue la plataforma o fue el internet. Creo que no era mi internet porque igual ya después me conecté y siguió la falla. Entonces a eso es que se hace referencia en los requerimientos no funcionales. Entonces los funcionales en general, los requerimientos funcionales describen acciones específicas que el ingeniero de software debe ser capaz de realizar durante el desarrollo de software. Entonces yo necesito que me haga una ventana en la cual me permita capturar la cédula de ciudadanía del usuario. Listo. Yo necesito que en esta ventana me permita identificar otro tipo de, valga la redundancia, otro tipo de documentos de identificación, o cédula, o ¿cómo se llama este? Permiso, no sé qué, permanente, creo que se llama,
el que le dan a las personas de otro país para que puedan estar en Colombia, permiso PPP, permiso provisional de permanencia. Por ejemplo, esas son cosas específicas que debe el ingeniero ser capaz de resolver. Durante el desarrollo del software, los requerimientos funcionales a menudo se dividen en reglas de negocio y casos de uso. Ojo con estas palabritas porque más adelante las vamos a utilizar con mucha frecuencia. Reglas de negocio y casos de uso. Las reglas de negocio son declaraciones de alto nivel que definen lo que el sistema debe hacer, mientras que los casos de uso son descripciones importantísimo, más detalladas de cómo debe funcionar o cómo funciona, ¿no? O cómo debe funcionar el sistema. Ojo, esos casos de uso son actividades muy utilizadas en el desarrollo de software porque es la manera como nos describen cómo se deben hacer las cosas. Es que yo necesito que tal cosa, pero que me lo haga así, que me lo haga así, que me lo haga así. Eso es un caso de uso. Algunos de los requerimientos más comunes en virtud de él incluyen las características y funcionalidades deseadas del producto, plataformas para desarrollar las aplicaciones, por ejemplo, iOS, Android y web. Especificaciones del diseño en términos de tema, colores y fuentes. Es que si yo voy a hacer una página para Santa Fe, pues por supuesto que los colores que debo utilizar en el desarrollo de mi proyecto pues han de ser rojo y blanco, porque, bueno, hagámosle a Millonario rojo y blanco, a ver si de pronto se cambian, no mentiras, no, que no se cambien de equipo. Especificaciones de diseño de tema, colores y fuentes, o sea, la forma, funcionalidad backend, integración API y base de datos, es decir, la funcionalidad al final de del proyecto, integración con diferentes, que yo lo pueda correr, discúlpeme la expresión, que eso ya casi no se usa, pero digamos que mi aplicativo corra en el celular, que yo pueda verlo en el celular, o lo pueda ver en un servidor, o lo pueda ver en un computador, o lo pueda ver en una tablet, que tenga una base de datos que no me requiera mucho costo, o que yo lo pueda utilizar en una base de datos que ya manejo, un manejador de base de datos que ya tengo, y por supuesto los plazos de finalización. Esos son requerimientos funcionales porque son cosas específicas, procesos específicos que tengo que conocer como desarrollador y que por supuesto me los tiene que dar ¿quién? Pues el cliente, que es la parte interesada. Segundo, vamos a hablar de los requerimientos no funcionales. Entonces, ¿qué se conoce como requerimientos no funcionales? Son requerimientos, describen características específicas que el software debe poseer durante el desarrollo de la aplicación. Por lo general se dividen en tres categorías. Requerimientos de rendimiento, requerimientos de seguridad y requerimientos de calidad. Si ustedes se ponen a mirar, casi que eso es transparente para el usuario final. El usuario final, digamos, claro que cuando sabe y conoce dice, oiga, pero es bien importante que esto sea seguro, etcétera, que no vaya a haber infiltración de información, que cuántas máquinas se pueden conectar, que cuántos usuarios puedan concurrentemente ingresar a la plataforma, etcétera. Esas son requerimientos no funcionales. Entonces, requerimientos de rendimiento hablan de dos categorías: tiempo de respuesta y rendimiento. El tiempo de respuesta es el tiempo que tarda un sistema en responder a la solicitud de un usuario, mientras que el rendimiento es el número de solicitudes que un sistema puede manejar. Son más críticos para los sistemas interactivos como las aplicaciones de escritorio y los sitios web, donde los usuarios esperan respuestas inmediatas de sus acciones. Los requerimientos de seguridad. Los requerimientos de seguridad especifican las medidas que un sistema debe tomar para proteger los datos de acceso no autorizado, lo que estábamos hablando, de que no todo el mundo tiene que conocer el número de la cuenta donde el usuario deposita su salario. Por ejemplo, en algunos casos los requerimientos de seguridad también pueden especificar el nivel de protección requerido como confidencial o de alto secreto. Implica autenticación, autorización y cifrado. Recuerden que esta semana o la semana pasada hubo una intromisión en muchas de las plataformas del Estado, y por supuesto que la información, si no se contaba con un sistema de seguridad apropiado, la información de los usuarios puede llegar a personas que le pueden dar un uso no ideal. Ocurre en bancos, etcétera. Si ocurre de persona a persona en vivo, pues imagínense cómo no va a ocurrir en
los diferentes sistemas de información aplicativos y desarrollos de software. En vivo ocurre pues, cuando una persona va a un cajero, a un cajero físico, a una sede de un banco. Lamentablemente ustedes han visto que muchísimas veces, muchísimos de los casos de atraco y de fleteo que ocurren es porque la información se filtra desde los cajeros, por supuesto, reitero, eso lo digo con el mayor respeto y desconocimiento, pero la información se filtra, marcan a las personas, etcétera. Igual ocurre con un sistema de información que no tenga la suficiente seguridad, pues entonces alguien desde otro punto de vista puede decir, oiga, este señor hizo un retiro de 20 millones de pesos, de 50, de 100, etcétera, y lo hizo en efectivo, o lo hizo de esta manera, etcétera. Información que el cajero personalmente lo puede dar de viva voz también a través de diferentes sistemas se puede acceder. ¿Por qué? Porque no se cuenta con la suficiente seguridad y existen huecos que permiten la vulnerabilidad de los diferentes sistemas y de la información propia de los usuarios. Es bien importante este requerimiento de seguridad. Y por último, los requerimientos de calidad. Especifican el nivel de calidad que debe cumplir un sistema. En algunos casos, los requerimientos de calidad también pueden especificar métodos utilizados para medir la calidad, como la densidad de los defectos o la satisfacción del cliente, y los requerimientos de calidad son generalmente 4 medidas: de calidad, de conformidad, de usabilidad y confiabilidad. Conformidad, usabilidad, confiabilidad y mantenibilidad. Eso habla de que el usuario esté conforme con la información, de que tanto la usa porque le parece que es agradable, de la confiabilidad que uno considera que tiene mucho que ver también con los requerimientos de seguridad, que uno considera que es confiable la información que está suministrando, y por último la mantenibilidad, es la posibilidad de que se mantenga la información, de que se pueda actualizar, etcétera. Esos son los requerimientos de calidad propios en cualquier desarrollo de software. Conclusión: los requerimientos son importantísimos en el desarrollo de software y aplicaciones porque proporcionan una hoja de ruta para el proyecto. Sin requerimientos sería difícil saber qué se necesita construir, cómo debe funcionar y cómo probarlo. Los requerimientos también ayudan a garantizar que todas las partes interesadas estén en la misma página y tengan una comprensión clara de los objetivos del proyecto. Muchísimas gracias. Eso es lo que yo tenía que contarles referente a las 3 evidencias que debemos presentar en el transcurso de la siguiente semana. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro, compañeros? Sí, señor. Bueno, compañeros, entonces me preguntaba un compañero, vea que me acordé, no tuvo necesidad de recordarme. Profe. Señor. Discúlpeme, no, pues referente uno era pues preguntarle nuevamente lo de la actividad, cómo hacemos para el 8, y lo otro es que digamos que las calificaciones de los trabajos de la semana pasada, ¿eso es cuando salen? Discúlpame. Esta semana yo creo que escribí, no me acuerdo si escribí o no escribí en el grupo, que el equipo ejecutor, exceptuando la semana pasada, porque estaban en una capacitación, se reúne todos los fines de semana a hacer la evaluación de las diferentes evidencias que ustedes presentan, de tal manera que en el transcurso de esta semana van a seguramente a empezar a verse reflejada en el centro de calificaciones las evaluaciones. Yo se los dije, no me acuerdo a quién se lo dije o no se lo dije, o lo dije al principio de la sesión tal vez. No se preocupen lo dije al principio de la sesión, no se preocupen por las calificaciones, no se preocupen por que si pasé o no pasé, que si me saqué 5, preocúpense, como alguien me dijo, por la retroalimentación. Eso sí es bien importante, que el profesor, el instructor le diga, oiga, me parece que se equivocó en tal cosa o en tal cosa, pero no se preocupen por la calificación. Tengan en cuenta que si ustedes hacen una investigación seria, que si ustedes hacen unas consultas favorables, seguramente van a poder realizar eficientemente, van a obtener el resultado de lo que se pretende en cada una de las evidencias que se solicitan. ¿Listo?
No tengo, más bien, tengo dudas sobre qué específicamente me quieren preguntar porque hace 8 días hice una exposición muy parecida, yo diría que igual a la que hice hoy, pero sobre el tema de hace 8 días. ¿Qué específicamente dudas tenemos sobre la evidencia que debemos presentar? ¿El 8 me dices? ¿O cuál? ¿Cuál evidencia tenemos dudas? De pronto no, de hecho la del 8, que es la entrega después del foro. Mira, dice, diseño de un instrumento de recolección de información. Ya sabemos qué es información. Ya sabemos qué son instrumentos de recolección de información. En la evidencia que hoy socializamos, hablamos de un formulario. Entonces, adivine qué tienen que hacer. Tú tienes que diseñar un formulario en el cual puedes recopilar la información que tú consideras que necesitas para poder llevar a cabo el desarrollo de software del aplicativo que tú tienes pensado realizar. O sea, es eso, es realizar, digamos, un formulario, o si tú dices, no, es que definitivamente mi instrumento de recolección de información más apropiado es una entrevista, o no, mentiras, mi instrumento ideal es una proceso de observación. Entonces tú dices cuál es el instrumento y lo diseñas. ¿Cómo diseñas un formulario? Pues más o menos igual a lo que hicimos hoy, con preguntas apropiadas, con una cantidad de preguntas adecuada, respetando la intimidad de las personas, etcétera. Y así se diseña un instrumento de recolección de información. Es como si a ti, es como, o haces un formulario online, etcétera. Eso es diseñar un instrumento de recolección de información. ¿Y qué deben hacer? Pues plasmarlo, hacerlo efectivamente y subirlo a la plataforma. Eso es lo que toca hacer. No se les olvide que la guía nos dice claramente que todas las evidencias deben ser entregadas de una manera adecuada. Yo sí quiero hacerles una pequeña observación referente al foro, a los diferentes foros que vamos a llevar a cabo en el transcurso de el desarrollo de la formación. La idea no es que copien la información que usted, discúlpeme, lo digo con todo el respeto por todos y cada uno de ustedes, pero la idea es que lean y con sus palabras, con la manera más personal posible, sienten su opinión sobre el tema que se plantea, porque pues la verdad, y lo digo con todo respeto y con todo el cariño que le tengo a todos y cada uno de ustedes, pues la idea no es que me copien la información que yo también puedo leer en internet, o que como es un foro, socializamos entre todos. La idea es que, mire, he visto en dos o tres partes, no, en una parte, dos o tres, bueno, no sé, en alguna, no de esta ficha, por supuesto no de esta ficha, porque nosotros hasta ahora estamos desarrollando el primer foro. En otras fichas que las personas cogen de internet y copian 4 y 5 hojas para responder qué tipo de metodología voy a utilizar para desarrollar el software. Pues no, la idea es que yo diga, oiga, yo ya leí sobre Scrum y me parece que podría pegarse al desarrollo de mi aplicativo porque me parece que es amigable en esto, etcétera, pero con palabras. Además, es que además, un foro que es un espacio donde podemos debatir, pero si su merced me coloca su merced en términos generales, su merced me coloca en la teoría, pues no me da espacio a que yo debata, porque no, si cualquier cosa que diga, pero es que aquí lo dice, la teoría ahí lo dice, yo generalmente retroalimento diciendo que muy buena presentación teórica, pero no hay una argumentación real personal, o no se sienta la opinión personal de cada uno de ustedes. Entonces, repito, hasta el momento no puedo decirlo de ustedes porque no hemos evaluado ningún foro, pero les estoy dando una observación previa para que cuando desarrollen sus foros traten de ser lo más asesados en su manera de sentar la opinión, no teóricamente, no copiar la información que bajan de internet. Qué bueno sería uno que uno dijera, oiga, voy a leer un libro que se llama Diagramación y Programación de Lev Lozano, voy a leer y voy a aceptar mi opinión, pero hoy en día entonces lo que hacemos es copy, control C y control V, y ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo, porque pues ahí no estoy sentando ninguna opinión sobre ningún foro, estoy haciendo un trabajo escrito o estoy haciendo, etcétera, y eso no es la idea. El foro es para socializar, para conversar y para conocer las opiniones de todos y cada uno de ustedes, por supuesto, todo dentro del marco
del respeto. ¿Listo? Compañeros, ¿es claro para todos? ¿Es claro la duda que se tenía sobre la evidencia que se debe presentar el 8? Jorge. Sí, Señor, señor instructor. Señor. vale, me alegra. Jorge me levantó la manito, creo. David, perdón. David, Fernando. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, es que digamos que estuve enfermo y por ciertas otras situaciones, profe, la verdad no me quedó tiempo de enviar la actividad del 2 para la fecha que era, sino que o sea, ya la tengo hecha, mejor dicho, la terminé, pero no la puedo enviar el día que era. Envíala. Mire, hay algo que yo les voy a decir a ustedes que no debería decírselas, pero yo sé y reconozco que las personas que estamos en este tipo de formación seguramente es porque tenemos un trabajo, porque tenemos una serie de responsabilidades que no nos permiten, digamos que estar como la formación presencial que tengo que ir y cumplir, etcétera. Todos tenemos la posibilidad de, pues claro, aquí, mire, a nosotros nos ocurrió hoy, se cayó la plataforma, molestó la plataforma y no Profe, pudimos controlar. Espérame, ya te digo. Entonces, puedes subir la evidencia después. Esa plataforma nos da la posibilidad de que nosotros subamos entrega tardía de evidencias. Eso se puede hacer, no hay problema. Ni te lo van que a pasa es que a mí bajar. no me lo permite, profe, o sea, lo que pasa es que yo le voy a enviar, claro, cuando yo me di cuenta que la fecha de envío era el 2, porque yo le Sí. iba a enviar el 3, cuando yo le iba a enviar el 3 no me permitió, o sea, no me dejaba enviarla, no me salió la opción. Perdóname, ¿qué evidencia es? Es que no tengo claro. La primera de esta semana, la que se tenía que enviar para el 2 de octubre, que era sobre el mapa mental. No te preocupes que que ya otro compañero me había planteado la situación y ya le modificamos la opción para que te permita hacer entregas tardías. Si tienes algún lío, si intentas subirla hoy o el día que lo vas a intentar subir y no puedes, por el WhatsApp me avisas y yo con mucho gusto le quito la opción de que no permita recibir entregas tardías, sino todo lo contrario, que haga lo que les acabo de informar, que nos permita recibir entregas tardías. ¿Listo? Inténtalo. Y si te falla, me avisas. Instructor, yo tengo una pregunta respecto a esas entregas tardías. ¿Eso afecta en la calificación de los trabajos o las actividades? Eh, ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego, no pienses en las notas. Piensa en que haces una actividad en la cual aprendes, etcétera. No te preocupes. La idea es que aprendamos todos, fresco. No te preocupes. No te preocupes por la nota. No te preocupes que si te demoras un día, seguramente el equipo ejecutor no te va a disminuir la nota y cosas de esas. No te preocupes. Además, acuérdate que nosotros en el SENA tenemos solamente dos notas. ¿Sí saben cuáles son, no? Sí, sí, señor instructor, muchas gracias. Entonces no te Lo que preocupes. tenía pues esa duda de que de pronto no sé, la No, calificación no te le preocupes. tomaban en cuenta a uno No como un te punto preocupes. negativo, digámoslo así. No, si no la entregas tienes un punto negativo con toda seguridad. O sea, un D. Sí, Pero sí, sí, señor. si lo entregas, no te preocupes, no te Ah, preocupes. bueno, listo, vale, gracias, instructor. ¿Vale? No, señor, con muchísimo gusto, Diego. Preguntas, dudas, inquietudes. Jorge, ¿ya se conformaron los grupos? ¿O están en eso? María Liliana Rosero, tú tenías una cosita ahí pendiente. ¿Ya lo terminaste, Liliana? Sí, profe, ya la voy a enviar. La estaba terminando y ya la voy a enviar de ese día de la inducción. Dale, por favor. Y las otras dos que de ahorita que tenía que entregar el 26, esas no importa que sean tardías, ¿sí? No Me importa, faltan dos. no importa. Ponte al día, fresca, dale. Bueno, listo, profe, Instructor, tengo gracias. una pregunta. Señor Diego. Su merced, la presentación que o sea, lo que nos estaba retroalimentando el día de hoy es de la actividad número 4, ¿verdad? De la semana 3. Ah, de la semana 3, o sea, de la actividad 3. O sea, de la actividad 4 que ya está en la plataforma todavía Ya. no. De la actividad 4, no, todavía no hemos. Sí, creo que aquí ya hay una evidencia de la actividad 4. Es que Ah, acuérdese ok, que sí,
estamos socializando por semana y a veces nos coincide con que corresponden a todas las actividades de la evidencia 3 o de la semana, etcétera, pero en este caso hay una evidencia que ya es de la guía siguiente, bueno, de la actividad 4, tal vez, actividad Bueno, 4 sí, o 3, no me acuerdo, sí. lo que tenía una duda respecto a la presentación que su merced hoy nos estaba ¿Qué eh, duda? Dime. estaba revisando aquí en el computador y me aparece algo similar en la actividad 4 respecto a lo que estabas marcando el día de hoy. Como te digo, hay una evidencia que corresponde a la actividad a la actividad número 4. Sí, señor. Ah, ok. O sea, lo que su merced nos estaba explicando era lo de la semana 3, que es lo del formulario y Sí, la señor. recolección de datos. Sí, Ah, ok. señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. vale. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas, Profe, inquietudes? Está súper lenta la plataforma. Señor. profe, es que tuve que salir un momento a la calle y por eso me conecté de otro Google, pero los compañeros me den 10 minuticos mientras vuelvo a la casa y ya termino de consolidar los grupos y les envío el pantallazo. Ah, eres Jorge. Yo, ¿quién me habla? Es que no te estoy viendo. Perdóname. Estoy mirando la pantalla, la tía que me estaba preguntando el compañero. Jorge me dice, ¿eres tú, Jorge, el que está hablando, cierto? Claro, sí, señor, claro, claro. Ah, Como te digo, profe, por eso dice ahí y a todos los Santiago. demás. Sí, señor, claro. Bueno, vale. Salí un momento a la calle, pues el celular y por eso les comento que ya por ahí en 10, 15 minuticos les doy el dato de los grupos conformados. Bueno, Jorge, muchas gracias. Sí, estábamos hablando de la actividad 3, pero en esta actividad 3 hay una evidencia que corresponde a la actividad de aprendizaje número 4, que ya está activa y que ya está ahí pues lista para responder. Eh, Efectivamente habla de especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. A eso te refería, ¿cierto, compañero? Sí, señor, sí, como llegué un poquito tarde a la No te reunión, preocupes. entonces estaba como un poquito desorientado en si estabas explicando sobre lo de la actividad 3 o sobre lo de la actividad 4 de aprendizaje. Listo, no te preocupes, Diego, pero ahí vamos. Por eso estaba un poquito como enredado. No te preocupes, acuérdate que te repito, estamos haciéndolo por semanas. Ok, vale, instructor, gracias. Bueno, Diego, con mucho gusto. Bueno, compañeros, dudas, preguntas, inquietudes. No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes. Bueno, compañeros, David Fernando, no señor, profe, listo. Muy bien, compañeros, repito, por favor, pónganse juiciositos a sacar adelante esa actividad, armen sus grupos bien, porque a partir de la semana entrante ya vamos a empezar a hacer trabajos en grupo. Por ahora vamos, por lo pronto, como no tenemos definidos los grupos, porque la idea era que la evidencia, espérenme un segundito, le digo cuál, la evidencia que hace referencia a la formulación del proyecto, la hagamos en grupo. Hoy es, bueno, sí lo podemos hacer. Mire, compañeros, la formulación del proyecto que es para el 11 y la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software lo podemos trabajar en grupo. Yo ahorita marco la opción para que nos permita trabajar en grupo. Por lo menos la formulación del proyecto, estas tres evidencias que tenemos para el 11, 14 y 17 de octubre, lo vamos a hacer en grupo. ¿Listo? 11, 14 y 17. ¿Me están escuchando, compañeros? 11, Sí, 14. Sí, señor, profe. Profe, pero yo tengo una pregunta. Es en Espérame, grupo, pero espérame, David. Ya te doy la palabra. Qué pena contigo. Solamente es porque tengo que hacer mucho énfasis en lo que voy a decir y ya te doy la palabra. Así sea en grupo, tenemos que subirla de manera individual. Así sean los 6 del grupo, todos suben la misma, pero los 6 lo suben cada uno en su espacio. ¿Listo? Señor David.
Eso mismo iba, profe, a pesar de que el trabajo supone que es individual, entonces el trabajo en grupal, entonces, ¿en qué viene afectando? Como tal es para que nos pasemos la información y nos ayudemos en eso. No, no nos pasemos, es para que trabajen en grupo y presenten la misma evidencia a los 6, porque van a trabajar en la formulación del proyecto, pues entre los 6 se ponen de acuerdo y formulan el mismo proyecto, pero me pasan, todos los 6 del grupo pasan el mismo documento, no un documento, sino cada uno el mismo documento. ¿Sí es claro? Ok, profe. Esto es digital, o sea, su merced sube y su compañero de grupo sube el mismo y todos suben el mismo. ¿Listo? Los 6 del grupo. Profe, para que, digamos, hay compañeros que de pronto estén enredados en qué actividades su merced las que está diciendo que hay que hacer en grupo, pues su merced nos podría compartir la pantalla para indicarnos, para por si hay compañeros confusos en cuáles son las actividades, pues para que se den cuenta cuáles son. Claro que sí. Dame un segundo. Es exactamente... Voy a compartir la pantalla. No, denme un segundo y hago una cosa mejor y ya comparto la pantalla. Entonces acá yo le doy evidencia. Un segundito que le voy a dar la opción. Ah, pero es que no, todavía no puedo hacerlo porque tengo que conformar los grupos. Tenemos que conformar los grupos, me tienen que informar los grupos y ahí sí yo asigno la posibilidad de que eso se haga por grupos. Pero por lo pronto les voy a mostrar cuáles son las evidencias que vamos a trabajar por grupo. Un segundo, por favor. Y comparto acá la pantalla. Presentar y les voy a presentar todo para que ustedes vean. Compartir. Estas actividades que están aquí, que ustedes las ven así en la pantalla, ¿sí la están viendo? Sí, señor. Esas Sí, señor. tres evidencias las vamos a trabajar en grupo. El diseño del instrumento de recolección de información, la formulación del proyecto, mentiras, esta del diseño ¿para cuándo era? Eso le iba a decir, profe, la del Esa diseño no, es para el 8. esa no porque, es para el 8. Sí, pues igual. Pero si se logran poner de acuerdo de aquí al 8, la pueden hacer en grupo. Esas tres, yo las marco, igual yo las marco cuando me entreguen los grupos. Pero lo que es la formulación del proyecto debe ser en grupo. La formulación del proyecto debe ser en grupo. ¿Listo? Las tres que hoy mencionamos deben ser en grupo. Bueno, compañeros, es claro, en grupo, pero repito, por favor, de manera individual, suben la evidencia. Bueno, si ven cómo está de súper lenta la plataforma y por eso fue que nos cayó la sesión en línea. Bueno, compañeros, listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Señor, ¿alguien me está preguntando algo? Quedamos claros. Señor. Instructor, yo creía que mejor la del 8 hagamos individual, porque yo ya la tengo la mitad hecha. Listo, mi hermano, hagamos esa individual, la del 8. Y las tres subsiguientes, es decir, la del 12, 15 y 17 tal vez, la hacemos en grupo. Bueno. ¿Es claro? Repito. Sí, profe. La evidencia del 8 la hacemos individual, que es la que hace referencia a el diseño de un instrumento de recolección de información. Pero las siguientes las hacemos en grupo. Las tres siguientes, es decir, la del 11, la del 14 y la del 17. La formulación del proyecto de software, el formulario de recolección de información y las especificaciones de requerimientos funcionales y no funcionales del software. ¿Por qué se debe hacer eso en grupo? Porque es apenas obvio que si en el transcurso de la formación va a trabajar ese grupo sobre el mismo proyecto, pues tienen que trabajar en grupo desde el comienzo, desde la formulación del proyecto en adelante. Digamos que la anterior pues es un diseño general, pero en la siguiente si ya es específico del grupo y del proyecto que van a desarrollar en sus respectivos grupos. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. 11, 14 y 17. Bueno,
Compañeros, ofrezco disculpas, lamentablemente es la aplicación la que falló. El SENA tiene algún inconveniente con el proveedor de servicios TIC. Creo que ayer o hoy se volvió a caer el proceso licitatorio. Ahí estamos con un problema de índole nacional, porque es un problema, es una cotización, es un proyecto que representa no sé cuánto, 1 billón de pesos, muchísima plata, la contratación de los servicios TIC del SENA, y ahí hay un inconveniente. Eso no lo han logrado hacer. Llevamos como 6 meses de atraso u 8 meses en que se cambie el proveedor de servicios. Yo no sé, pareciera ser que eso es una de las causas por las cuales está fallando la plataforma. Ojalá y no, pero ahí les doy la razón por la cual ocurre eso. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Profe, le encargo, porfa, de poder enviar las actividades con envío tardío, profe. ¿Ya está? Ah, listo, vale, gracias, profe. Bueno, vale. Instructor, yo otra vez de nuevo. Señor. Es que tengo una inquietud. Yo leí pues todo lo de... Esto se llama... Ya te digo. El material de requisitos de requisitos, ¿sí? De requerimientos. De requerimientos. Sí, señor. Pero entonces, pues, yo quiero responder lo del foro, pero entonces ahí en el material no encontré respecto a las preguntas que su merced hace pero estuve buscando en internet y pues me hablan de unos, pero no estoy seguro. ¿De qué hablan? Y yo te digo de si lo sí. de ya te digo, espérame 5, estoy aquí revisando, es que la plataforma sí está súper lenta. Sí, está muy lenta, tienes razón. Fuentes de requisitos. Sí, señor. Fuentes primarias y secundarias, donde te diga eso y donde te hable de partes comprometidas, etcétera. Esas son las fuentes de requisitos. Es que mira, una fuente de requisitos. ¿Qué es una fuente ¿Qué es una fuente? Una fuente es un origen. ¿De dónde viene la información? Entonces uno debe decir, pues las fuentes primarias, ¿cuáles pueden ser las fuentes primarias? Pues el cliente, etcétera. Eso es lo que se toca sentar en el ¿cómo se llama? En el foro que está abierto para ese objetivo, ¿listo? ¿Y qué tipo de fuentes? ¿Y qué tipos de fuentes? Exactamente. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Sí. ¿Qué tipos de fuentes? ¿Dónde las utilizaría, etcétera? ¿Listo? Sí, porque yo estuve viendo pues que los compañeros ellos pues publicaron unas, pero pues son las que están en internet, pero no dieron como una respuesta propia, digámoslo así. Porque ahí tú en una parte dices que hay que dar la opinión respecto a lo que los compañeros han asentado. Sí, señor. Esta evidencia tiene como autor, ¿dice, señor? Entonces, sí, tú puedes investigar ahí y con lo que te hable de fuentes abiertas, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, donde hable de las partes interesadas. Esas son diferentes fuentes. Lo que pasa es que hay diferentes autores que colocan que unas fuentes primarias son unas, que unas fuentes secundarias son otras, y así sucesivamente. Ah, ok, instructor. Listo, vale. Entonces ya ahí puedo sentar, digamos, yo puedo decir que la fuente de requisitos son servicios que tienen compartimientos del sistema y que proporcionan y cumplen, bueno, varias cosas, ¿sí? Exactamente, sí, señor. Porque es que yo vi que además, lo que vi es que los compañeros copiaron y pegaron, pero pues no sé si está bien o si toca pues asentarlo con palabras propias. Necesariamente. No necesariamente, pues, o sea, hay cosas que uno no puede cambiar. Lo que pasa es que sí, lo que no quiero es que copien y peguen. Eso es lo que no quiero. Lo que quiero es que o sea, puedo poner una partecita de lo que dice, digamos, los requisitos funcionales y abajo sento mi respuesta. Digo, no, los requisitos funcionales pueden servir para esto y esto. Tal cual, sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que tú no puedes hacer. Ahí sí tenía esa duda, como ese enredo de ese parte. Vale, mi hermano. Listo. Vale, gracias. Bueno, señor. Bueno, compañeros, si no hay más dudas y más preguntas, pues entonces digamos que dejamos ahí y nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda, cualquier inquietud a través del WhatsApp, con mucho gusto me la hacen saber o se comunican con Jorge y Jorge muy eficientemente se comunica y me cuenta lo que ustedes requieran, lo que ustedes necesiten. Bueno.
Profe, buenas noches, no sé si me escucha bien. Sí, le escucho con algo de eco, pero le escucho bien fresco. Cuéntame. Bueno, buenas noches, profe, compañeros. Lo que pasa es que yo estoy viendo que varios compañeros están preguntando sobre la grabación de la clase. Entonces, quería preguntarles si de pronto este video, usted nos informó que lo estaba grabando. Quería saber si de pronto lo puede montar en un Google Drive y ahí pues todos nos comparte el link para que todos ingresen a ver nuevamente la grabación. Seguramente voy a tratar de hacer todo lo posible de subirlo a la plataforma. Si no lo puedo subir a la plataforma, lo subo a un drive o de alguna manera se los hago llegar. Ok, listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto, mi hermano. Compañeros, nos vemos dentro de 8 días. Repito, muchas gracias por estar presente. Que tengan una buena noche, que descansen y gracias por estar acá. Igualmente, instructor, igualmente para los compañeros. Vale, Quedo buenas pendiente noches. para los grupos. Profe, muchas gracias. Profe, Vale. una pregunta. Gracias, hasta luego. Igualmente para todos. Señor, el que me dijo una pregunta, aquí estoy. Profe, si la plataforma sigue molestando estos días, No, la plataforma no está molestando. Está molestando unas cosas de la plataforma. Entre esas, las sesiones en línea. Pero para subir evidencias, no está molestando, no te preocupes. vale, listo. Vale. Bueno, mi hermano, buena noche. Feliz noche para todos. Vale, tú también que estés bien.